Claro que sí. Hace más de 20 años, un enorme meteorito cayó cerca de una remota aldea, ubicada entre las montañas de Japón. Convencidas de que debían eliminarlo cuanto antes, las autoridades reclutaron por la fuerza a decenas de habitantes del pueblo y los enviaron al interior de la montaña para colocar explosivos alrededor del meteorito. Lo más grave era que los funcionarios sabían perfectamente que aquella roca emitía niveles extremadamente altos de radiación. Aún así, los trabajadores fueron enviados con poco más que simples mascarillas desechables para protegerse. Como era de esperarse, no pasó mucho tiempo antes de que las personas comenzaran a desplomarse dentro de la cueva. Bajo la intensa radiación emitida por el meteorito, muchos de sus cuerpos empezaron a carbonizarse lentamente. De los cientos de aldeanos obligados a participar en aquella misión suicida, únicamente un hombre consiguió llegar hasta el meteorito. Reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban, logró colocar los explosivos justo antes de desplomarse. En cuanto el comandante vio encenderse la luz que indicaba que las cargas estaban listas, ordenó inmediatamente la detonación. Sin embargo, para sorpresa de todos, el hombre moribundo comenzó a manifestar un poder completamente inimaginable. Aunque su cuerpo ya se estaba desintegrando, consiguió levantarse y avanzar tambaleándose hacia la salida del túnel. Horrorizado por lo que estaba viendo, el comandante accionó el detonador sin pensarlo dos veces. Una explosión ensordecedora sacudió toda la montaña y el hombre quedó reducido a pedazos. Pero aquello no significó su muerte. En lugar de morir, su cuerpo sufrió una espantosa mutación que le permitió seguir existiendo convertido en una entidad formada únicamente por vapor viviente. Más de 20 años después, un canal de televisión transmite una entrevista en vivo cuando una tenue nube de vapor blanco se desliza silenciosamente por el pantalón de uno de los invitados. Apenas unos segundos después, el hombre comienza a sufrir violentas convulsiones hasta elevarse lentamente del suelo. Entonces, frente a millones de espectadores que siguen la transmisión en todo el país, el profesor Sano explota repentinamente en una lluvia de sangre y restos humanos. Tan pronto como reciben la llamada de emergencia, varios agentes llegan al estudio de televisión. Entre ellos se encuentra el veterano detective Okamoto, quien observa con el ceño fruncido la espantosa escena del crimen. El cuerpo de la víctima quedó prácticamente destruido, dejando muy pocas evidencias que pudieran ayudar a la investigación. La única testigo presencial resulta ser la conductora del programa, Kono, quien además fue pareja sentimental de Okamoto años atrás. El reencuentro entre ambos está marcado por la incomodidad y una evidente distancia emocional. Aún así, Okamoto realiza el interrogatorio con total profesionalismo, mientras Kono responde distraídamente a sus preguntas. Entonces recuerda un extraño paquete que recibió poco antes de comenzar la transmisión. Dentro de la caja no había absolutamente nada, salvo un único código QR. Al escanearlo, apareció inmediatamente un video. En la grabación, un hombre vestido con un elegante traje se presenta tranquilamente como Human Vapor. Sin mostrar el menor arrepentimiento, confiesa abiertamente haber organizado el asesinato del profesor Sano durante la transmisión en vivo. Todavía más sorprendente resulta el anuncio que hace a continuación. Afirma que ofrecerá una conferencia de prensa en una pequeña tienda de ramen, donde explicará exactamente cómo cometió el crimen, cuáles fueron sus motivos y quién será su próxima víctima. Antes de terminar el video, lanza una última exigencia que deja completamente desconcertados a todos los que lo observan. La noticia se propaga a una velocidad impresionante. En cuestión de horas, Human Vapor se convierte en una auténtica sensación en internet. Miles de personas comienzan a imitar sus videos, mientras las redes sociales se llenan de teorías y discusiones acerca de los asesinatos. Sin embargo, dentro de la sede policial el ambiente es completamente distinto. Los resultados forenses revelan que el profesor Sano explotó literalmente desde el interior de su cuerpo. Lo más desconcertante es que los investigadores no encuentran el menor rastro de explosivos en el lugar del crimen. Se trata de un método de asesinato completamente desconocido. En cuanto a la identidad del responsable o el origen del video, la policía no posee absolutamente ninguna pista. Ante la falta de alternativas, deciden preparar un enorme operativo para capturar a Human Vapor durante la conferencia de prensa que él mismo anunció. Al día siguiente, la policía despliega un enorme operativo alrededor de la tienda de ramen, donde Human Vapor aseguró que ofrecería su conferencia de prensa. Decenas de agentes rodean el lugar, mientras reporteros y curiosos abarrotan las calles hasta dejar apenas espacio para caminar. Sin embargo, las 4 de la tarde llegan y pasan sin que el misterioso asesino aparezca. La multitud comienza a impacientarse y hasta Kono empieza a preocuparse. Decide acercarse al propietario del restaurante para preguntarle si sabe algo sobre la conferencia. Es entonces cuando descubre la verdad. La tienda de ramen donde todos esperan abrió hace apenas unos años. El establecimiento al que Human Vapor se refería
era el local original que existía 27 años atrás. Sin perder un segundo, Kono conduce hasta el antiguo edificio. Aunque el viejo restaurante lleva décadas abandonado, Human Viper la espera tranquilamente sentado dentro del comedor vacío. Tanto ella como el equipo de televisión que la acompaña se emocionan al darse cuenta de que están a punto de conseguir una entrevista exclusiva. Frente a las cámaras, Human Viper admite que el asesinato del profesor Sano fue un acto de venganza. También declara que todos los miembros sobrevivientes de una organización conocida como White Center serán ejecutados uno por uno. Según él, todos participaron en crímenes imperdonables que ocultaron durante años gracias a su riqueza y a su enorme influencia. Kono intenta obtener más detalles, pero antes de continuar el interrogatorio, el detective Okamoto llega acompañado por un numeroso grupo de policías. Ellos no han ido para realizar una entrevista, sino para detener a un asesino. Naturalmente, el operativo fracasa desde el primer momento. Human Viper demuestra ser completamente inmune a cualquier ataque físico y posee una velocidad que supera cualquier capacidad humana. Ninguno de los agentes consigue acercarse a él. Afortunadamente, el misterioso hombre no tiene intención de masacrar a todos los presentes. Después de mostrar apenas una pequeña parte de sus habilidades, desaparece sin dejar rastro alguno. Lo único que queda en el lugar son varias prendas de ropa abandonadas sobre el suelo. La investigación vuelve rápidamente al punto de partida. Los peritos analizan cuidadosamente la ropa utilizada por Human Viper durante sus ataques, pero no consiguen recuperar una sola muestra de ADN. Además, el rostro del sospechoso no coincide con el de ningún delincuente registrado en la base de datos policial. La única pista disponible es un botón con un diseño muy particular, cosido a su abrigo. En cuanto a la organización White Center, la policía únicamente logra descubrir que fue fundada como una institución privada aproximadamente 30 años atrás. Casi toda la información relacionada con ella desapareció de internet, como si alguien hubiera eliminado deliberadamente cualquier registro de su existencia. El único documento que sobrevivió permanece oculto dentro de antiguos archivos oficiales. Gracias a esos expedientes descubren que, décadas atrás, las autoridades ocultaron la verdad sobre la caída del meteorito para evitar que el incidente afectara la celebración de la Exposición Mundial Infantil por la Paz. El profesor Sano, la primera víctima de Human Viper, fue precisamente el funcionario encargado de declarar públicamente que el meteorito no representaba ningún peligro para la población. Poco tiempo después apareció la organización White Center, que comenzó a reunir los fragmentos del meteorito a gran escala. Aunque públicamente se presentaba como una organización benéfica, en realidad obligaba a huérfanos y personas sin hogar a realizar el peligrosísimo trabajo de descontaminación. Una vez resuelto el incidente del meteorito, el director de White Center desapareció misteriosamente sin dejar rastro. Afortunadamente, la investigación sobre el botón encontrado en el abrigo produce un resultado importante. La insignia pertenece a un conocido sindicato criminal de la región. Tras analizar toda la información, Okamoto concluye que el siguiente objetivo de Human Viper probablemente será el jefe de esa organización. Irónicamente, antes de que la policía tenga oportunidad de actuar, la noticia ya llegó hasta el propio líder de la banda. Años atrás había infiltrado a uno de sus hombres dentro del departamento de policía, y gracias a él conoce todos los avances de la investigación. Al enterarse de que Human Viper planea asesinarlo, el jefe mafioso apenas muestra preocupación. Convencido de que puede protegerse, reúne inmediatamente a un numeroso grupo de guardaespaldas y convierte su residencia en una auténtica fortaleza. Sin embargo, los extraordinarios poderes de Human Viper hace mucho tiempo dejaron atrás cualquier límite humano. Ninguna puerta cerrada ni ningún sistema de seguridad es capaz de detenerlo. Puede infiltrarse silenciosamente en cualquier lugar sin que nadie note su presencia. En cuanto confirma la ubicación exacta de su objetivo, inicia una despiadada masacre. Aunque el jefe criminal había preparado toda clase de medidas defensivas, muy pronto comprende que la única opción que le queda es escapar. Para ello, utiliza un vehículo especialmente modificado, diseñado para no dejar ninguna abertura por donde Human Viper pueda infiltrarse convertido en vapor. Aún así, el asesino no se rinde. En lugar de perseguir directamente el automóvil, desaparece dentro del sistema de alcantarillado de la ciudad. Cuando la policía finalmente llega al lugar, ya es demasiado tarde. El jefe mafioso aparece muerto de una forma tan brutal que resulta casi imposible reconocerlo. Como en los asesinatos anteriores, Human Viper deja tras de sí una única pista, un abrigo abandonado. Esta vez, sin embargo, lleva cosida una insignia policial. La inquietante pregunta surge inmediatamente entre los investigadores. ¿Significa eso que el próximo objetivo del asesino será algún alto mando de la propia policía?
La despiadada forma en que Human Vapor elimina a quienes considera culpables comienza a despertar la admiración de innumerables personas. Aprovechando la enorme popularidad que el misterioso asesino está ganando en internet, un par de hermanos dedicados a crear contenido para redes sociales decide investigar por su cuenta con la esperanza de descubrir alguna pista exclusiva. Después de revisar incontables grabaciones, finalmente detectan una figura oscura cruzando fugazmente una de las imágenes. Convencidos de que se trata de Human Vapor, viajan inmediatamente hasta el lugar donde fue captado. Tras pasar varias horas registrando la zona sin obtener resultados, únicamente encuentran una solitaria estatua colocada de forma bastante extraña en medio de una plaza. Después de estudiar durante mucho tiempo todos los videos relacionados con Human Vapor, ambos sienten que el rostro de aquella estatua les resulta inquietantemente familiar. Poco a poco comienza a tomar forma una teoría completamente descabellada. ¿Y si la estatua fuera en realidad Human Vapor ocultándose a plena vista? Mientras permanecen observando en silencio, una vieja máquina de fax cercana cobra vida inesperadamente. La hoja que expulsa activa un sencillo mecanismo en cadena que termina poniendo en funcionamiento un antiguo tocadiscos. Alarmados, los dos hermanos se esconden rápidamente dentro de un pequeño foso cercano para continuar observando sin ser descubiertos. Apenas comienza a sonar la música, unas lágrimas empiezan a deslizarse lentamente por el rostro de la estatua. Instantes después, todo su cuerpo comienza a deshacerse en una espesa niebla blanca, hasta transformarse por completo en Human Vapor. Escondidos a pocos metros de distancia, los hermanos apenas pueden creer lo que están viendo. Cuando Human Vapor termina de vestirse y abandona tranquilamente el lugar, ambos reconstruyen mentalmente todo lo ocurrido. Comprenden que aquella llamada telefónica fue la responsable de despertarlo, y además llegan a una conclusión todavía más inquietante. Los asesinatos que comete parecen no obedecer a su propia voluntad. Todo indica que simplemente está ejecutando las órdenes de alguien más. Convencidos de haber descubierto un secreto capaz de cambiar por completo el caso, deciden permanecer allí para seguir vigilando. No tienen que esperar demasiado. Poco tiempo después, Human Vapor regresa tras completar otra misión, y ocultos entre las sombras, los hermanos consiguen grabar todo el proceso, mediante el cual vuelve a transformarse en estatua. Aprovechando la oportunidad, el hermano instala discretamente una cámara oculta debajo de la base de la escultura, con la esperanza de descubrir quién es la persona que le da órdenes. Sin embargo, apenas termina de colocar el dispositivo, varios pasos comienzan a resonar por el pasillo. Creyendo que finalmente está a punto de aparecer el verdadero cerebro detrás de toda la operación, ambos se esconden apresuradamente dentro de un pequeño almacén cercano. Preparan la cámara para registrar el momento decisivo, pero cuando la puerta finalmente se abre, quedan completamente paralizados. La persona que controla a Human Vapor desde las sombras no es otra que Kono, la reconocida conductora de televisión. De esta manera comienza a revelarse la verdad detrás de Human Vapor. Cuando Kono era apenas una niña, fue abandonada por sus padres biológicos e ingresó en un orfanato administrado por una organización benéfica. Sin embargo, poco tiempo después, aquel lugar fue adquirido por White Center. La organización asesinó al director original y transformó el orfanato en un auténtico campo de trabajos forzados, obligando tanto a los niños como a las personas sin hogar a realizar labores extremadamente peligrosas. El refugio que debía protegerlos terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla. Conforme fue creciendo, Kono decidió escapar de aquel infierno. Una noche, aprovechando la oscuridad, consiguió esconderse dentro de un camión que abandonaba la ciudad. Para su horror, el compartimento de carga estaba completamente lleno de cadáveres, pertenecientes a trabajadores que literalmente habían muerto agotados durante las labores relacionadas con el meteorito. A pesar del espanto que sintió al ver aquella escena, permaneció completamente inmóvil y en silencio hasta que el vehículo llegó finalmente a la ciudad. Apenas tuvo oportunidad, saltó del camión y buscó refugio dentro de una pequeña tienda de ramen. Fue allí donde conoció al hombre que cambiaría por completo el rumbo de su vida, Fujita, quien muchos años después sería conocido como Human Vapor. Después de escuchar toda su historia, Fujita decidió acoger inmediatamente a la pequeña Kono. Desde ese momento la cuidó todos los días como si fuera su propia hija. Sin embargo, la tranquilidad duró muy poco. Un día apareció inesperadamente la madre biológica de Kono, con la intención de llevársela. Aterrorizada por la posibilidad de volver a ser abandonada, la niña se negó rotundamente a marcharse. Para protegerla, Fujita terminó enfrentándose físicamente al hombre tatuado que acompañaba a su madre. Como consecuencia, ambos fueron llevados a la comisaría. Al no existir ningún vínculo sanguíneo entre Fujita y Kono, las autoridades determinaron que la niña debía regresar junto a su madre. Además, por petición del hombre tatuado, la policía contactó nuevamente al orfanato, donde Kono había vivido anteriormente. Sorprendentemente, el nuevo director aceptó que la pequeña permaneciera con Fujita. Lo que Kono jamás llegó a saber fue que aquella decisión
decisión escondía un acuerdo mucho más oscuro. El precio que Fujita tuvo que pagar para conservarla a su lado consistía en aceptar el peligrosísimo trabajo de eliminar el meteorito oculto en las montañas. Cuando Kono descubrió accidentalmente toda la verdad, salió corriendo desesperadamente para intentar detener a Fujita. Sin embargo, llegó demasiado tarde. Lo único que alcanzó a ver fue el instante en que una gigantesca explosión envolvía por completo la montaña. Convencida de que había muerto por su culpa, pasó muchos años cargando con un dolor imposible de superar. Con el paso del tiempo, Kono logró convertirse en reportera y posteriormente en una reconocida conductora de televisión. Años después recibió la asignación de cubrir un reportaje, precisamente en el lugar donde Fujita había vivido tiempo atrás. Como si se tratara del destino, mientras grababa notó algo extraño. Siguiendo un rastro de vapor que descendía hacia el sótano de la antigua casa, terminó encontrándose nuevamente frente al rostro de Fujita. Aunque no tenía idea de cómo había sobrevivido, ni por qué se había convertido en aquella extraña entidad, sintió que finalmente había recuperado el único vínculo afectivo que realmente había significado una familia para ella. Sin pensarlo dos veces, compró la casa y comenzó a restaurarla poco a poco. Durante ese mismo periodo, Kono inició una relación sentimental con el oficial Okamoto. Un día, mientras revisaba accidentalmente algunos expedientes pertenecientes a su novio, encontró un tatuaje que reconoció de inmediato. Pertenecía exactamente al mismo hombre que había acompañado a su madre biológica tantos años atrás. Si aquel sujeto nunca hubiera aparecido, ella jamás habría sido llevada a la comisaría, y Fujita nunca habría aceptado el trabajo relacionado con el meteorito para conservarla a su lado. Cada vez que esos recuerdos la consumían, descendía al sótano y hacía sonar la pieza musical favorita de Fujita, utilizando un viejo tocadiscos. Lo que nunca imaginó era que aquella melodía despertaba al Fujita petrificado. Lamentablemente, él ya no conservaba recuerdos de su identidad. Después de despertar, únicamente era capaz de repetir una y otra vez la misma pregunta, incapaz de comprender quién era o qué le había ocurrido. A partir de ese momento, Kono comenzó a darle órdenes. Aprovechando que Fujita obedecía automáticamente después de despertar, lo envió a asesinar uno por uno a todos los responsables de haber destruido sus vidas. Paralelamente, utilizó su posición como periodista para aprovechar la enorme fama que Human Vapor estaba adquiriendo y exponer gradualmente los crímenes cometidos por White Center. Después de descubrir toda la verdad, Kono decidió revelársela también a los dos hermanos influencers. Después de todo, ellos no tenían ninguna enemistad personal con ella. Mientras prometieran guardar el secreto, no existía motivo alguno para hacerles daño. Continuando con su investigación periodística, Kono siguió una pista tras otra hasta descubrir inesperadamente que el propio comisionado de policía también había participado en el incidente del meteorito, ocurrido décadas atrás. Lejos de intentar ocultarlo, el comisionado admitió abiertamente que fue él quien dio la orden de detonar los explosivos aquel día en la montaña. Tal como Kono esperaba, poco después recibió una advertencia de Human Vapor. Si quería conservar la vida, debía organizar una conferencia de prensa donde confesara públicamente todos los crímenes cometidos durante el incidente del meteorito y revelara además los nombres de todas las personas involucradas. Desesperado por salvarse, el comisionado aceptó inmediatamente las condiciones y anunció una conferencia donde planeaba exponer toda la verdad. Sin embargo, antes siquiera de llegar al lugar, fue asesinado. Solo entonces todos comprendieron que existía un enemigo mucho más peligroso, oculto entre las sombras. Ese misterioso individuo no solo había manipulado toda la situación desde el principio, sino que además había logrado localizar el escondite de Human Vapor. Utilizando el antiguo tocadiscos, consiguió despertarlo y comenzó a darle una nueva serie de órdenes. La mayoría de las víctimas resultaron ser rivales políticos que obstaculizaban su campaña electoral. Después de todo, para alguien obsesionado con alcanzar el poder, Human Vapor representaba el arma perfecta. Mientras los asesinatos continuaban multiplicándose por toda la ciudad, Kono comprendió inmediatamente que algo estaba completamente fuera de control. Decidió llevar nuevamente a Okamoto hasta el sótano de la casa. Allí, escondida debajo de la estatua, encontraron la cámara que los hermanos influencers habían instalado días atrás. El dispositivo había registrado toda la secuencia, donde el verdadero responsable despertaba a Human Vapor y le daba instrucciones para cometer los asesinatos. A pesar de contar finalmente con una prueba, Okamoto comenzó a dudar. El enemigo al que se enfrentaban era un importante candidato político, con enormes posibilidades de llegar a ocupar uno de los cargos más poderosos del país. Kono, en cambio, se negó rotundamente a retroceder, convencida de que podía detener tanto al verdadero responsable como a Human Vapor de una sola vez. Comenzó a preparar un plan que pondría fin a toda aquella tragedia.
Kono le ordena a Okamoto permanecer en el sótano, mientras ella pone en marcha la última parte de su plan. Tal como esperaba, poco después aparecen los hombres enviados por el verdadero responsable para recuperar cualquier evidencia que pudiera incriminarlo. Siguiendo las instrucciones de Kono, Okamoto finge haber sido atacado y asegura que ella logró escapar, llevándose consigo la tarjeta de memoria donde estaba grabado todo. Al escuchar esa información, el misterioso político no duda ni un instante. Ordena inmediatamente a Human Vapor eliminar a Kono antes de que las imágenes salgan a la luz. Exactamente eso era lo que ella había previsto desde el principio. Mientras Human Vapor comienza a perseguirla por toda la ciudad, Kono consigue subir el contenido completo de la tarjeta de memoria a internet. En cuestión de minutos, las imágenes donde el candidato político aparece despertando a Human Vapor y utilizándolo para asesinar a sus rivales se vuelven virales. La opinión pública cambia radicalmente. Las personas que hasta ese momento lo apoyaban comienzan a darle la espalda, mientras sus adversarios políticos aprovechan el escándalo para destruir definitivamente su campaña. Gracias a ello, la primera parte del plan de Kono resulta un éxito absoluto. Sin embargo, todavía queda el objetivo más importante: detener para siempre la cadena de asesinatos de Human Vapor. Nadie conoce mejor a Fujita que la propia Kono. Después de convivir con él durante tantos años, sabe perfectamente cuál es la única forma de ponerle fin a todo. Con esa idea en mente, lo atrae deliberadamente hasta la bóveda subterránea, ubicada debajo de la estación de televisión. Se trata de uno de los pocos lugares completamente herméticos existentes en la ciudad. Una vez que Human Vapor entre allí convertido en vapor, no tendrá ninguna posibilidad de escapar. Tal como había previsto, Human Vapor cae en la trampa y entra en la bóveda, persiguiéndola. Convertido en una inmensa nube de vapor, la envuelve violentamente y la eleva varios metros sobre el suelo. Justo cuando Okamoto consigue llegar al lugar, una gigantesca explosión sacude toda la instalación. La detonación destruye completamente la bóveda, reduciendo el interior a un montón de escombros. Después de aquella explosión no queda rastro alguno, ni de Kono ni de Human Vapor. Un año transcurre rápidamente. Finalmente, todos los crímenes cometidos por White Center salen a la luz, y la verdad sobre el antiguo orfanato es revelada públicamente. Sin embargo, tanto Kono como Human Vapor continúan desaparecidos. La mayoría de las personas cree que ambos murieron durante la explosión ocurrida en la estación de televisión. Mientras tanto, el oficial Okamoto permanece sentado tranquilamente en el sofá de su casa escuchando la misma melodía que tantas veces despertó a Fujita desde el viejo tocadiscos. De pronto, dos finas corrientes de vapor blanco atraviesan silenciosamente la rendija de una ventana y entran en la habitación. Con esa inquietante escena concluye la primera temporada de Human Vapor. En términos generales, la serie presenta una propuesta bastante original dentro del género de venganza y suspenso. Aunque las numerosas tramas secundarias llegan a ralentizar el ritmo en algunos momentos, la historia principal consigue mantener el interés hasta el final. Además, el desenlace deja una fuerte insinuación de que Kono logró sobrevivir y que, al igual que Fujita antes que ella, terminó transformándose en una nueva Human Vapor.